Aleluya. Tremendo, iglesia, tremendo tiempo. Es maravilloso poder servir a Cristo con todo el corazón. Yo te quiero animar a que siempre estés con Él. Te quiero animar a que en ningún momento te rindas. Aleluya. Estamos viviendo unos tiempos interesantes aquí en el país. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros, iglesia, sabemos, bueno, hemos escuchado de repente en nuestros centros de trabajo, amén, hemos escuchado tal vez en algún lugar sobre la coyuntura del país? Y esto me motivó a querer investigar un poco al respecto de qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a los eventos de hoy. Pues bien, vamos a hacer la conexión en un momento, pero antes te quiero pedir por favor que abras tu Biblia en el libro de los Hebreos capítulo 9. ¿Sabes? Estaba conversando con una amiga en el trabajo al respecto de esta situación y ella me contaba que cuando estaba postulando para la universidad, su profe de historia le dijo que la historia es muy importante también. Si bien en los exámenes de admisión no te vienen 100 preguntas de historia, pero las preguntas de historia que te vienen te van a ayudar a poder ingresar. Entonces fue cuando ella se animó a interesarse por la historia y comenzó a prestarle atención a ese profe, quien le dijo algo bastante peculiar. El profe le dijo a esta amiga mía, le dijo, ¿saben una cosa? Le dijo a todos los alumnos en realidad. Les dijo, normalmente los gobiernos comienzan a prestar atención cuando hay derramamiento de sangre. Normalmente los gobernantes comienzan a tener en cuenta cuando una guerra civil se levanta y entonces gente muere y dice, ¿qué estamos decidiendo? ¿Hacia dónde se están dirigiendo nuestras decisiones? Y esa es la razón por la cual, mi estimado hermano, en serio me motivó mucho a querer saber un poco más. Esto me lo contó el lunes, mira. Y yo estaba pensando predicar de otra cosa para hoy. Sin embargo, esa idea y no quiero que la coyuntura que estamos viviendo en estos momentos se pase así por así. Porque quisiera hacer hincapié, mi estimado hermano, en este punto que es tan importante. Porque en realidad, revisando la historia, mi estimado hermano, en sí el pueblo recién se da cuenta, los gobernantes recién se dan cuenta de los daños que se hacen a su propio país, cuando en realidad la situación está en caos, cuando hay derramamiento de sangre, cuando hay derramamiento de sangre. ¿Sabías tú que la clase alta de los alemanes, cuando se les preguntaba, hey, ¿tú qué opinas del holocausto? ¿Qué te viene a la mente con respecto a lo que los gobernantes han hecho en Alemania? No sabíamos. No sabíamos lo que estaba pasando, pero cuando nos enteramos, eso fue un shock. Y recién allí comenzaron a actuar. Yo te digo, oye, tiene que haber derramamiento de sangre para que la historia cambie. Y esa es la razón por la cual hoy en esta noche quiero predicar este sermón. El derramamiento de sangre cambia la historia. Abre tu Biblia, es un solo verso bíblico, mi estimado hermano, y luego vamos a ir comprendiendo a través de la historia bíblica por qué, causa, motivo, razón o circunstancia, este solo verso bíblico marca la historia, mi estimado hermano, en un antes y un después en la vida de un ser humano. Abre tu Biblia, Hebreos 9, capítulo 9, verso 22, nos dice así la palabra de Dios: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es entonces, mi estimado hermano, vamos con el primer punto de esta noche, que es el derramamiento de sangre. La mayoría de nosotros, mi estimado hermano, cuando hablamos de derramamiento de sangre, en realidad vemos nuestra sangre, y algunos de repente que tenemos esta clase de problema con sangre, cuando vemos mucha sangre comenzamos y comenzamos a marearnos, mi estimado. De verdad que hay un problema. Yo te digo, el derramamiento de sangre causa problemas. Y no solamente te hablo de los problemas de salud, sino que en sí, mi estimado hermano, cuando se derrama sangre es por causa de que ha habido un problema. Es entonces que históricamente cada derramamiento de sangre dado en cada pueblo, cada guerra civil desarrollada en cada pueblo, la historia de cada país, mi estimado hermano, el crecimiento de cada país está fundamentado
en derramamiento de sangre. Si lees las historias, mi estimado hermano, te vas a dar cuenta. Mi esposa me contaba hace muchos años sobre la guerra que hubo entre España y Holanda también en esos tiempos, hace muchos años. Y entonces, derramamiento de sangre. Perú y Chile, derramamiento de sangre. Argentina e Inglaterra, derramamiento de sangre. Estados Unidos y su guerra civil, derramamiento de sangre. Y la toma de decisiones, mi estimado hermano, lamentablemente siempre viene después del derramamiento de sangre. Después de una declaración de que, después, mi estimado hermano, de que se ha causado un daño, allí es donde nosotros comenzamos a... ¿No es eso lo que ha pasado en nuestro país en estos tiempos? ¿No es eso acaso lo que pasó el sábado pasado, mi estimado, cuando en sí murieron 2 jóvenes en nuestro país para que toda esta coyuntura que se está llevando a cabo comience a cambiar? Es entonces que sin derramamiento de sangre no hay cambio. Eso es específicamente lo que nos dice la historia. Sin derramamiento de sangre no hay cambio. Y si no hay cambio, ¿qué es lo que hay? ¿Sabes qué es lo que hay? Permanecen los problemas. Y yo te digo, lo que nos está diciendo nuestra historia es el momento en el cual Pablo le está escribiendo esta carta a los hombres que son de la primera iglesia de los hebreos. Y les está diciendo a ellos, hey, tengo que explicarles a ustedes lo que pasó antes, mi estimado hermano, cuando Moisés y nuestros primeros padres salieron de Egipto y Dios les dio la ley. Tengo que explicarles que lo que Dios le pidió a nuestro pueblo, Pablo les está escribiendo esta carta, les está diciendo, lo que Dios le pidió a nuestro pueblo, mi estimado hermano, ¿sabes una cosa? Es que por causa de nuestros pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Que por causa de las cosas malas que nosotros hemos cometido, tiene que haber derramamiento de sangre. En otras palabras, mi estimado, sin derramamiento de sangre, la contaminación por causa del pecado avanza. No, pero es que no, la contaminación del pecado en realidad viene por la gente mal. No viene por la gente mal. ¿Sabes cómo es que nuestros corazones se contaminan, mi estimado hermano? Jesús lo dijo en Mateo capítulo 15, en el verso 11, nos dice así. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pastor, por eso es que yo no escupo. No, es que no está hablando de tus escupitajos. En realidad, de lo que está hablando, mi estimado hermano, es de las palabras que salen de ti, de las ideas sucias que están en ti. Está hablando de esa planificación sucia y absurda que a veces está en ti y en mí. Mateo capítulo 15, perdón. Más adelante, en los versos 17 al 19 nos dice así: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Nos está diciendo, hay diferentes pecados, mi estimado hermano, que se hacen notorios por la boca del hombre. Hay diferentes pecados, mi estimado hermano, que se hacen notorios por causa de la boca del hombre. Y yo te digo, mi estimado, sin derramamiento de sangre, la contaminación aún permanece. Y eso es específicamente lo que nos está diciendo nuestro verso. Que el derramamiento de sangre era necesario para remitir los pecados. ¿Por qué? Porque lo que hace el pecado es que trae esclavitud en el hombre. Lo encadena, mi estimado. Lo atrapa. Juan capítulo 8, en el verso 34, Jesús lo dijo de la siguiente manera. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Es entonces que la palabra de Dios nos está pidiendo hoy en esta noche. Quiero que entiendas algo, nos está diciendo Dios. ¿Sabes una cosa? Tu corazón está contaminado por causa del pecado. Y lo peor de todo es que el pecado no es una cuestión exterior a ti. El pecado es una cuestión interior. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. O sea, en otras palabras, mi estimado hermano, muchos padres, no, hijito, no, mejor no te juntes con ese otro niño. ¿Sabes por qué? Porque ese otro niño es malcriado. Yo te digo algo, mi estimado hermano. Te digo algo hoy en esta noche. ¿Sabes? A veces hay momentos en los cuales, es cierto, hay otros niños que son malcriados, pero nuestros propios niños
Ya tienen su propia maldad en el corazón. Yo cuando era niño tenía mi propia maldad en el corazón. Cuando somos niños, mi estimado, cada uno de nosotros tiene su propia maldad inserta ya en el corazón. Es entonces que lo que está haciendo Pablo aquí en nuestro texto principal es decirle al pueblo de Israel al respecto de la ley, mi estimado hermano. Y les está diciendo que tenía que haber remisión de pecados. Y lo que Dios hizo con la ley fue primero enseñarles qué era el pecado. Porque mira lo interesante de la palabra de Dios, mi estimado hermano, que se establece en primer lugar en la ley divina, que es en sí en el Pentateuco los 5 primeros libros de la palabra de Dios, mi estimado. La Biblia nos está diciendo que lo que Dios buscó hacer es enseñarle al hombre que estaba contaminado. ¿Por qué? Porque yo te digo algo, mi estimado hermano, que si no hay alguien y viene y nos dice, hey, no, tu corazón está sucio, nunca nos vamos a dar cuenta. Es como que yo estoy caminando, mi estimado hermano, y una vez, yo te digo, una vez me cayó una caca de paloma en el hombro, Y yo estaba caminando normal, campante, llego a la oficina y estoy trabajando, y entonces una vez, ¿qué te pasó? Y yo le dije, ¿por qué? Mira tu hombro. Veo mi hombro y tenía caca de paloma. Si él no me lo dice, yo hubiera seguido con el hombro sucio de caca de paloma y en la tarde teníamos una reunión. Entonces en esa mañana apenas llegué a la oficina, me saqué la camisa y tuve que lavar el hombro de la camisa y me tuve que quedar en polo nada más. Aleluya. Ok. Entonces el punto es que si no es Dios quien nos dice, hey, hay algo que anda sucio en tu corazón, no nos vamos a dar cuenta. Y eso es específicamente lo que hace la ley, mi estimado hermano. La Biblia nos dice en el libro de los Romanos, capítulo 7, verso 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conozco el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es entonces que nosotros conocemos la codicia, lo que es codicia, porque la Biblia dice, hey, no codicies. Porque codiciar está mal. Nosotros codiciábamos y entonces ardíamos porque ¿por qué él tiene y yo no? ¿Por qué ellos tienen y yo no? Entonces nosotros lo veíamos normal. Y yo te digo, hasta hoy las personas piensan que codiciar es normal. Pero la Biblia no codicia. Okay, no. Yo no codicio, solamente estoy pidiendo justicia. No es justicia, es codicia. Es entonces, iglesia, que lo importante de la ley es que nos enseña a nosotros qué es bueno y qué es malo. Cuando la ley habla, mi estimado hermano, lo hace para mostrarnos a ti y a mí lo importante que es estar pegado a esa ley. Ahora mira lo interesante de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única ley en toda la historia de la humanidad que nos enseña y nos dice primero qué es bueno y qué es malo. No hagas esto, haz esto. Pero también nos dice, en caso de que falles, hay una forma en la que puedes quedar limpio. Y es con el derramamiento de sangre. Yo no he leído la constitución política, mi estimado hermano, que diga, si fallas en esto, pero si sigues esta planificación, entonces vas a quedar limpio. No. Ninguna ley humana lo hace, campeón. Es entonces que la palabra de Dios nos está diciendo que en sí, por causa del derramamiento de sangre, mi estimado, hay remisión de pecados. Lo dice así el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras palabras, mi estimado hermano, lo que Pablo está queriendo hacerle al pueblo de Israel es recordar la historia de su propia nación, de su propio país. Ojo, por favor. Siempre lo repito, cada vez que toco el libro de los Hebreos, se los repito y se los digo a ustedes, que el pueblo que se reunía en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, era inicialmente un pueblo de 10,000, 15,000, una iglesia, perdón, de 10,000, 15,000 personas. Pero después, por causa de la persecución, por causa de diferentes problemas, por causa de que Roma los aplastaba, mi estimado hermano, ellos comenzaron a esconderse.
Y entonces ese grupo de 15,000, de 10,000 personas se redujo a 500, a 300 personas. Ahora estas 500, 300 están considerando, no, yo creo que no, mejor ser cristiano ya no es tan, mejor regreso al judaísmo. No, quiero que entiendan, antes de pensar en regresar, analicemos, les está diciendo, ¿qué es lo que pasa con la remisión de los pecados? ¿Qué es lo que pasa con la ley del sacrificio? Quiero que entiendan algo, les está diciendo. El libro de los Levíticos en el capítulo 16 nos está dando a entender al respecto de la remisión de los pecados y nos dice así en los versos desde el 6 hasta el 8. Dice lo siguiente: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. La Biblia nos está diciendo que aquí que hay algo interesante, te lo voy a explicar, ¿ok? Espero que el tiempo me alcance para la predicación, en serio. ¿Por qué? Porque en sí lo que está diciendo aquí era que el sacerdote, después, antes de hacer el sacrificio por todo el pueblo de Israel, tenía que hacer también un sacrificio por él mismo. Porque él era un ser humano que cometía pecados tal así como tú y como yo hemos cometido. Es entonces que este sacerdote tenía que hacer una expiación por sí mismo y por su casa primero. Luego, lo que él tenía que hacer era también matar al macho cabrío por causa de los pecados del pueblo. Pero mira lo interesante. Después la Biblia nos está diciendo que tenía que haber un macho cabrío que tenía que ser enviado al desierto. La Biblia nos dice en el verso 10, era un macho cabrío para Jehová, en el verso 9, perdón, y un macho cabrío para Azazel, verso 8, perdón. Azazel, mi estimado hermano, viene de 2 palabras. Es Asa y Azel, que significa chivo expiatorio o chivo que desaparece. Es el chivo que desaparece. Entonces nos está diciendo aquí, mira lo interesante de esta historia. ¿Por qué? Porque luego los versos 9 y 10 dice así: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces, para que lo entiendas bien, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? Nos está diciendo, cada vez que Aarón tenía que hacer el sacrificio, que era un sacrificio único de una vez al año, donde él tenía que entrar al lugar santísimo con sangre de este becerro, y a la vez también con la sangre, tenía que purificar el altar con la sangre del macho cabrío. Nos está tratando de explicar y decir algo interesante, que cuando él hacía este sacrificio por expiación, él iba a quedar limpio, e Israel también. Pero había una tarea que él tenía que hacer. Y el verso 14 nos dice, luego tomará de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Toda la sangre del becerro, mi estimado hermano, él tenía que rociarla. Tenía que rociar toda esa sangre para que la sangre simbolice que ese lugar era un lugar santo. Pero no solamente quedaba allí. La historia no simplemente queda allí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que después en los versos 20 al 22 había algo interesante. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto. Lo interesante de esta historia es lo siguiente, que después de hacer los sacrificios de sangre, él tenía que coger al chivo expiatorio. Él tenía que escoger, mi estimado hermano, al macho cabrío que quedaba vivo, porque te acuerdas, eran 2 machos cabríos, uno que tenía que ser muerto, y había otro por causa del sacrificio para Jehová, y otro que tenía que ser enviado al desierto.
Pues bien, el que tenía que ser enviado al desierto, lo que hacía Aarón era cogerlo de los cuernos y entonces en ese momento tenía que confesar sus propios pecados y los pecados del pueblo. Y el momento en el que él hacía toda esta situación, en el momento en el que él llevaba a cabo este ritual, entonces le decía, ok, macho cabrío, vete de aquí. ¿Por qué es que tenía que haber eso? ¿Por qué tenía que pasar eso? ¿Sabes por qué? Por causa de que en el macho cabrío se quedaban los pecados y se iba. Remisión significa sacar de un lugar y llevarlo a otro. La remisión era, los pecados que estaban sobre el pueblo serían primero pagados por causa de la sangre de los animales muertos y después puestos sobre este otro animal que quedaba vivo, pero que era enviado al desierto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo que así Dios sacaba el pecado del lugar donde ellos estaban. Por eso es que Dios les decía, esta tierra será bendita. ¿Por qué? Porque Dios no quería la tierra manchada con el pecado. Es entonces, iglesia, que lo interesante de esta historia es que para que haya remisión tenía que haber confesión. Y la confesión, mi estimado hermano, es prácticamente la herramienta en la cual se lleva a cabo la remisión de los pecados. Pero lo interesante de nuestra historia es que yo te digo, cuando Pablo le escribe la carta de los hebreos, ellos estaban pensando, de repente hemos hecho mal, dejando nuestra religión antigua y por eso Dios nos está castigando con persecución. De repente hemos hecho mal, habiendo nosotros entregado nuestro corazón y nuestra vida a Cristo Jesús. Y entonces hemos dejado los rituales del pasado. Por esa razón, de repente, Dios nos está castigando con persecución. Solíamos ser 15,000, quedamos 300. Ahora no sé qué hacer. Entonces ellos estaban pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, les dice Pablo. Y el verso 22 es crucial. ¿Por qué? Porque en el verso 22 Él les dice esto. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo. En otras palabras, no todo. ¿Qué era lo que la sangre de esos machos cabríos no podía purificar? Pastor, es muy sencillo, pastor. La ropa, pastor. La ropa, ¿por qué? Porque si ellos se vestían, los sacerdotes tenían que estar con ropa blanquita, 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 y entonces con la sangre se manchaba, entonces ya no estaba pura, estaba manchada. No. ¿Qué era, mi estimado hermano? Lo que esa sangre no podía purificar. Verso 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Pero hay algo que no puede ser purificado con la sangre, mi estimado. Hay algo que no ha sido establecido para ser purificado con sangre. Mira lo que nos está diciendo la Biblia. Lo que la Biblia nos está diciendo que ellos seguían los rituales, mi estimado hermano, y Dios les perdonaba los pecados. Pero había algo que no podían purificar. ¿Sabes qué era? Hebreos 9, verso 9, retrocede un poquito. La Biblia nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Sabes qué es lo que no puede purificar el sacrificio de sangre? La conciencia del ser humano. Dios no podía limpiar la conciencia del hombre. Por esa razón, mi estimado hermano, es que leemos constantemente en el Antiguo Testamento que por más sacrificios que hacían sacrificios, mi estimado hermano, este sacrificio se hacía una vez al año, este sacrificio se hacía una vez a cada 6 meses, luego una vez cada 4, luego una vez, mi estimado hermano, cada mes, y aún así el pueblo seguía pecando. Y entonces Dios le dice a Isaías, vete y háblale al pueblo. ¿Sabes por qué? Versos 11 y 12 de Isaías, del capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién? ¿Quién te hizo pensar, mi estimado hermano, que eran los sacrificios lo que a mí me agrada?
Es entonces que quiero que entiendas, porque todo esto está registrado en el libro de los Levíticos, lo que los sacerdotes tenían que hacer para purificar al pueblo. Pero sabes, mi estimado hermano, ¿cuál fue el primer mandamiento? El primer mandamiento viene antes de la ley de los Levíticos. El primer mandamiento indicaba, mi estimado hermano, que el pueblo tenía que amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego fue ratificado en Deuteronomio en el capítulo 6, en los versos 4 al 6. Oye, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu mente, con todo tu ser. ¿Por qué, mi estimado hermano? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 4:8, porque el amor cubre multitud de pecados. Y lo que hace el amor, mi estimado hermano, ¿sabes qué es? Es establecer en el corazón del hombre una nueva conciencia. ¿Por qué? ¿Qué es conciencia? La conciencia, mi estimado hermano, es el conocimiento de tus propios actos. Es en sí tomar el sentido de la responsabilidad de lo bueno y lo malo que haces. Es entonces que cuando la conciencia está contaminada, mi estimado hermano, entonces nuestra decisión es absurda. No sé si tú recuerdas el momento en el cual Jesús estaba escribiendo algunas palabras en la arena y entonces unos hombres vienen y dicen: Jesús, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio y la palabra de la ley nos dice que si encontramos a alguien así, tenemos que reventarla con piedras. ¿Qué dices tú, Jesús? ¿La tiramos mejor del pináculo de la torre o de repente hacemos que la atropelle un camión? ¿Qué dices tú, Jesús? O de repente, ya sé, la tiramos al río Rímac desde uno de los puentes, amarrada a las manos y de cabeza. No. Jesús les dice: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Juan 8:9, la Biblia nos dice que ellos, acusados por su conciencia, dejaron las piedras. Lo que está haciendo Jesús, mi estimado, es hablarles a la conciencia. ¿Por qué? Porque su conciencia estaba contaminada. ¿Cómo se muestra la conciencia contaminada? ¿Sabes cómo se muestra la conciencia contaminada? Cuando comenzamos a culpar a otros de muchas cosas que nosotros mismos sabemos que también las cometemos. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mi estimado hermano, comenzaba a decirle a todo el mundo: no, ustedes están mal, ustedes están mal, ustedes están mal, ustedes y ustedes y ustedes y ustedes, menos yo. Yo no. Oh, perdón. Yo soy el escogido del Señor. Perdóname, escogido del Señor, pero tú crucificaste al Hijo. No, pero es que no, fue un malentendido. Lo siento. Pero mira lo que nos está diciendo la historia, campeón. La historia nos está diciendo que cuando Pablo intenta explicarle todo esto al pueblo de Israel, les está diciendo: aún quieren regresar a ustedes a los rituales que en un momento dado el pueblo se acostumbró y hacía ritual tras ritual, tras ritual, tras ritual. ¿Y sabes qué hacían? Servían al Señor Dios y mataban al macho cabrío, mataban al becerro también, pero por otro lado después se inclinaban ante el sol y se inclinaban ante otras estatuas. Es entonces que lo que la palabra de Dios nos está mostrando aquí, mi estimado hermano, ¿sabes qué es? Es que nuestra conciencia no puede ser limpiada, mi estimado hermano, con ningún ritual. No, pero es que yo voy a la iglesia y es que ahí estoy en la iglesia con los hermanos. Lo siento, pero el venir a la iglesia, mi estimado hermano, sentarte a escuchar o cantar o de repente de ser partícipe de la ofrenda, ningún ritual puede ni va a limpiar nuestra conciencia. Ningún ritual. Ningún ritual. Es entonces, iglesia, que el pueblo de Israel está pensando: pero ¿y ahora qué hacemos? Porque servimos a Cristo y vienen los romanos y nos aplastan. Han matado a miles de la iglesia. Han matado a muchísimos. ¿Qué hacemos? De repente tenemos que regresar a nuestra religión del pasado. No, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué es lo que les está diciendo Pablo con esta palabra? Les está diciendo: no se rindan. Les está diciendo: no renuncien al amor de Dios. ¿Por qué les está diciendo esto? ¿Sabes por qué? Porque si el primer mandamiento, mi estimado hermano, dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y la Biblia nos dice que el amor es consciente,
Porque ninguno de nosotros en algún momento dado se ha enamorado de casualidad. El amor no es una casualidad, mi estimado. El amor es una decisión. No es que tú estás por la calle caminando y te amo. Te amo. Me quiero casar contigo, ventilador. No, ninguno de nosotros, campeón. Jamás en su vida ha decidido por casualidad. No, que la conocí de casualidad y me casé y tuvimos hijos y bacán. Sí, chévere. No, 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 no. Cada uno de nosotros tiene una historia de amor. ¿Por qué, mi estimado hermano? ¿Por qué? Porque la historia de amor, el amor es consciente. Lo que Dios pedía, mi estimado hermano, en la historia de la Biblia es, quiero que me amen. Pero el pueblo no podía. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo recibía de Dios bendiciones. El pueblo recibía de Dios bendiciones. Y Dios le quiso mostrar al pueblo que con bendiciones, con solamente bendiciones, uno no puede amar. Uno no puede decidir amar. Por esa razón, mi estimado hermano, muchas veces deja mucho que desear los matrimonios que andan exigiendo, no, pero no me compraste esto y no me compraste esto y no me compraste. No, 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 no. Si hablamos de comprar, mi estimado hermano, y solamente enfocas tu amor en comprar, en realidad, ese amor no es un amor fiel. Dios les estaba pidiendo un amor fiel. Y ahora que el pueblo de Israel está pensando, no, regresamos a nuestra religión anterior, o el libro de los Hebreos, Pablo les está diciendo, no, no te rindas, mi estimado. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mostrar su amor. Quiero que comprendas esto. Les está diciendo Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14. Pablo les explica esto diciéndoles, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha, a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Pablo está diciendo, no, 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 no. Los sacrificios de los animales no sirven para la conciencia. Lo que quiere hacer Dios es limpiar tu conciencia para que decidas amar. Eso es lo que Dios busca. Por esa razón, mi estimado hermano, en la historia de la Biblia, el pueblo de Israel no pudo amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque por más que se limpiaban por fuera, por dentro seguían sucios. ¿No le dijo eso acaso Jesús a los fariseos? Limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de morbo. Aleluya. Terrible, terrible. Es entonces que cuando nosotros nos acercamos a lo que Jesucristo hizo, Pablo les está diciendo a los hebreos, señores, tienen que entender algo, tienen que entender algo. Regresar a la religión del pasado no les va a limpiar, les va a llevar cada vez más y cada vez más a pensar que simplemente Dios solamente quiere bendecir. No, Dios no te quiere bendecir nada más. Lo que Dios quiere hacer es que tú vivas con Él siempre. Es entonces, iglesia, que lo que Pablo está haciendo hincapié aquí es en el amor de Dios. Y nos está diciendo aquí algo especial. Dios no solo quiere bendecirte. Romanos capítulo 5, mi estimado hermano. Aleluya, ¿dónde estás? Romanos capítulo 5. Amén. Versos 7 y 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Por qué muestra su amor para con nosotros? Porque lo que Él quiere hacer es que entendamos que lo que Él quiere es atraernos, que nosotros decidamos por Él con una conciencia limpia. Es entonces que Pablo les está diciendo, no juegues a amar a Dios. No jueguen, no regresen, no retrocedan. Les está diciendo, sigamos avanzando.
Sigamos avanzando. Les dice esto, ¿por qué? Porque en el capítulo siguiente, en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, en el verso 26, la Biblia nos dice que Pablo les escribió eso, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, mi estimado hermano, no está diciendo que si es que tú te conviertes y después al día siguiente dices una mentira, oh no, ya no voy a ser perdonado nunca más. No, no, ¿sabes qué está diciendo? Está diciendo aquí, porque si pecaremos voluntariamente, el pecado voluntario, aquí mi estimado hermano, ¿qué está diciendo? Está diciendo, el pecado voluntario más grande que Dios toma en cuenta como un retroceso no perdonable es decidir dejar a Dios. ¿Por qué crees tú que Dios permitió el divorcio? Cuando vienen a preguntarle a Jesús, ay Jesús, sí, mira, ¿qué opinas tú del divorcio? Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero en Mateo 19 él explica y dice que es posible por causa de fornicación, por causa del adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es posible? ¿Sabes por qué, campeón? Por causa de que uno voluntariamente se entrega a otra persona, olvidándote del primer amor. ¿Es eso justo? Dios está diciendo, no, no, no. Por eso Pablo les dice, no, 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 no dejen de amar a Dios. El amor, mi estimado hermano, a veces duele. El amor causa heridas. La Biblia nos dice que fieles son las heridas del que ama. Por eso es que Jesús, mi estimado hermano, fue a la cruz por ti y por mí. Entonces, en teoría, la Biblia nos está diciendo, no dejes de amar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, con su derramamiento de sangre, puede cambiar tu historia. ¿Cuál es la historia que estás viviendo en este tiempo? No, que yo era así, yo soy así, yo soy así, yo soy. Ok, cuando empiezas a amar a Dios, la Biblia nos está diciendo que ¡plim! El derramamiento de sangre de la cruz se hace real en tu vida y Dios cambia tu historia. Lo que antes eras y lo que ahora serás junto con Cristo. Y eso es lo que el Dios del cielo nos está motivando a hacer, mi estimado. A ser completamente diferentes. ¿Cómo? Por causa de la sangre del Cordero. Hoy en esta noche, mi estimado hermano, he intentado hacer un súper resumen de la ley, el corazón del hombre, la conciencia y el amor de Dios. Tratando de mostrarte a ti, somos pecadores, la ley nos acusa, la misma ley dice que podemos ser limpiados, pero el problema era la conciencia. Y ahí apuntó Jesús, mi estimado. Cuando Él muere para limpiar nuestra conciencia, para que decidamos amar. Porque es en la conciencia, es allí donde nosotros decidimos lo que decidimos. Entonces, cuando Dios dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, lo tienes que hacer conscientemente. Yo a veces escucho, no, pero mira, lo que pasa es que si yo digo ahora esto y mañana después, mira, retrocedo, entonces, ¿qué me estaría burlando? ¿Sabes cuál es el punto, mi estimado hermano? La gente no lo quiere hacer porque no quieren amar, porque no quieren tener la conciencia limpia, porque saben que tienen una conciencia sucia. No, pero es que eso sería burlarme. No, no sería burlarte de Dios, sería que lo quieres intentar. No, 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 pero no, 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 tú sabes, no. ¿Por qué te dejas juzgar, mi estimado hermano, por lo que el mundo dice? Jesucristo cambió mi vida, mi estimado hermano, desde el 2004, que llegué al altar y le dije a mi Dios, este soy yo. He cometido estos pecados y esto y esto y esto y esto y esto. Y desde allí las cosas comenzaron a cambiar. Decidí amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso no ha cambiado. Eso no va a ser cambiado por nada. Así que te quiero animar hoy en esta noche a que tomes una decisión firme por Cristo Jesús.
Para el pastor, ¿y si fallo? Ese es el tema. Que si fallas, tienes abogado en Cristo para que te ayude. Porque eso es lo que prometió Jesús. Yo te pregunto, ¿qué matrimonio maravilloso no ha pasado por problemas? Todos. ¡Ja! Todos. Lo interesante es que nunca dejaron de amar. Y mientras no se dejen de amar, todo irá de maravilla. Pues así es nuestra relación con Dios, mi estimado. Que Dios bendiga esta noche. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre bueno, muchísimas gracias, mi Señor, por esta noche. Te pido, eterno Salvador, que bendigas este momento, que toques vidas, toques corazones y nos ayudes, mi Dios del cielo, a pararnos firme junto a ti. Yo bendigo tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si los ojos pueden seguir cerrados, iglesia, el rostro inclinado. Perdónenme si es que hayan habido algunas cosas que de repente no has podido comprender. Te pido, lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia. Y lo segundo, puedes hacerme cualquier consulta que quieras. En serio, me la puedes hacer al WhatsApp, la puedes hacer al correo, no hay ningún problema. La puedes hacer incluso abajo en el canal, dejar ahí las consultas, no hay ningún problema. Haz las consultas. Haz las consultas, mi estimado. De otro lado, hoy en esta noche quisiera decirte, tú aún no le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Tú aún sigues pensando que no, todavía no. Hey, ¿cuándo es entonces? Porque el punto es que mientras no busques limpiar tu conciencia, no vas a poder decidir por Cristo. No se puede. El pueblo, mi estimado hermano, de Israel buscó sacrificio tras sacrificio, pero no pudieron amar a Dios. Por eso es que se vino abajo el reino de David. Pero ¿cómo se construyó? Fue por amor. No fue por la ley. Cuando tú lees, mi estimado hermano, el crecimiento del rey David para que llegue a ser rey, no fue por causa de que, sí, tenemos que cumplir este ritual y este ritual y este ritual. No leemos de muchos rituales con respecto al rey David. Pero ¿sabes qué es lo que leemos con respecto al rey David? Que el rey David amó a Dios. Es entonces que necesitas ese cambio de conciencia. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida y en tu corazón. Si hoy en esta noche eres consciente de que has pecado, tienes que arrepentirte. Levanta tu mano en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tu mano donde la pueda ver. Amén. Jesucristo es Dios, iglesia. Es bueno. Él quiere ayudarnos a ti y a mí. Si en esta noche estás de repente mirándonos en línea y sabes que hay algún pecado, necesitas reconciliarte con Dios, tal vez tienes que arrepentirte. Si esa persona eres tú, vamos a orar. Cierra tus ojos, repite conmigo: Padre Celestial, en esta noche yo me arrepiento por mis pecados y me entrego a ti. Abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida, me limpies la conciencia, me salves, me laves, me restaures. Te necesito, eterno Dios. Ven a mi vida, ven a mi corazón y enséñame a tomar decisiones firmes para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, mi estimado hermano. Puedes orar ahora. Los demás, iglesia, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantarle una canción a nuestro Salvador. Si Dios ha hablado de tu vida, puedes venir al altar. Los demás, cantemos en esta noche. Okay. Vamos a cantarle a nuestro Salvador. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moltéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Ven
vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Aleluya, Jesucristo es Dios. Nunca lo olvides. Él es súper bueno. Vamos a darle una fuerte alabanza a nuestro Padre Celestial. Amén, iglesia. Jesucristo es Dios. Él es bueno. Él sabe, mi estimado hermano. Él sabe. Él sabe cuándo es que estamos próximos a Él y cuándo es que estamos lejanos a Él. No te alejes de Él. No te rindas. No pienses como pensaban los hebreos, mi estimado hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia de los hebreos recibió tales ataques, recibió tales problemas, mi estimado, que pensaron retroceder. Comenzaron a pensar, no, tenemos que regresar a nuestra religión del pasado, tenemos que regresar a como éramos antes, antes era mejor. Comenzaron a razonar, pero no fue así. Pablo les está diciendo, no podemos abandonar a Dios. Nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Padre, bueno, muchísimas gracias, mi Dios, por tu palabra, mi Señor, por esta noche especial, mi Dios del cielo. Porque es usted maravilloso, Padre, quien envió a su único y amado Hijo para darnos la muestra de amor más grande, Señor mío. Yo bendigo su nombre y le agradezco, Señor divino, que haya muerto por mí, mi Dios del cielo, por esta iglesia maravilloso, Dios, para limpiar nuestras conciencias y nosotros poder decidir voluntariamente amarle y nunca retroceder, mi Dios. Yo le ruego, eterno Salvador, que venga y nos ayude, mi Señor, a estar siempre enfocados en usted. Yo bendigo su nombre, mi Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Jesucristo es Dios, Él es bueno, nunca lo olvides. Nos vemos. Cualquier consulta, cualquier cosa, no dudes en hacerla. Dios te bendiga. Gracias.